gracias a ellos porque decidieron compartir la experiencia de compra de vivienda aquí en el Reino Unido. Hoy contamos con Jamie Caviedes, es la persona que nos está ayudando con la parte técnica del webinar. Gracias, Jamie. Estamos con Juan Mayama, estamos con Julibet Torres, estamos con Angélica Huitrago, Manuel Alarte y Mónica Acero. Como Jamie nos comentó, vamos a hablar sobre compra de vivienda para first time buyers y la idea es poderles compartir nuestra experiencia y que ustedes sepan que sí es posible. Siguiente, por favor. Entonces hay varios conceptos que tenemos. La idea es como introducirles un poquitico a ustedes el concepto y lo que significa en español. First time buyers, como su nombre lo indica, es comprar vivienda por primera vez a nivel global. Es importante tener en cuenta que aplica para personas que nunca han hecho compra de vivienda en ninguna otra parte del país, incluye Colombia u otro país en Latinoamérica. Esto aplica para personas que compran vivienda por primera vez. El stamp duty es lo que llamamos nosotros impuesto. El mortgage es lo que se le llama o se conoce como hipoteca. Agreement in principle es una especie de preaprobado, que ya más adelante vamos a hablar un poco del tema. Y contract exchange es un poquitico lo que se conoce como el proceso de escrituración y ya cuando la vivienda está lista para poder ser habitada. Siguiente, por favor. Tenemos la agenda del día de hoy. Cada uno de los participantes y de los voluntarios va a tener un tiempo máximo para poder hablar. Ellos van a contar su experiencia y al final vamos a dar la oportunidad para que ustedes nos hagan las preguntas que quieran hacernos a través del chat. Vamos a irlos leyendo todo el tiempo, entonces si quieren pueden ir preguntándonos por ahí en cualquier momento. Siguiente, por favor. Vamos a compartir también más adelante la presentación. Toda la información aquí también la van a encontrar ustedes en links. Los links están aquí para que ustedes la puedan consultar, pero pues es importante aclarar que los links son en inglés y hacen parte de las páginas públicas del gobierno británico. Pero pues la información va a estar ahí para que ustedes la puedan investigar en cualquier momento. Como lo mencionamos al principio, nosotros no somos broker, no somos asesores financieros o asesores de hipoteca, simplemente queremos compartir la información y el proceso de nosotros. Y pues al final, si alguno está interesado en unirse al grupo de conexiones y oportunidades como voluntario, como mentor, o simplemente nos quieren contar su experiencia en el Reino Unido, pueden enviarnos un correo electrónico a info@connectionsandopportunities.org o consultar nuestra página web. Siguiente. Si quieres ponemos la diapositiva donde dice pasos, Jamie. Gracias. Entonces vamos a iniciar con Angélica Huitrago, por favor. Sí, ¿puedes parar de compartir para yo compartir mi pantalla, porfa? Vale, gracias. Hola a todos, yo soy Angélica Huitrago. Mi experiencia radica en haber comprado una propiedad, haberla vendida y en este mismo momento estoy terminando la compra de una propiedad. Entonces, mi tema es el stamp duty. Voy a quitar mi cámara para tener mejor recepción y voy a compartir mi pantalla y vamos a ir un poquito explicando mi experiencia. Bueno, yo creo que lo principal para empezar es que el stamp duty hay que pagarlo, bien que compres una propiedad, lo que se conoce en Inglaterra como freehold, es decir, que estás comprando la casa en sí o el apartamento en sí y una porción de la tierra donde está esa propiedad. Pero también si estás comprando solo el leasehold, que es simplemente comprar la propiedad sin la tierra, igual tienes que pagar también el stamp duty.
Ahí puede haber a veces una confusión porque en la página del gobierno van a encontrar que dice como impuesto sobre la tierra, pero en realidad, como les digo, aunque sea un leasehold, igual hay que pagarlo. También hay que pagar el stamp duty si ustedes están comprando no una cosa completa, sino una participación, lo que diríamos en Colombia que uno le compró 20% a alguien de su propiedad. Igual tienen que pagarlo en proporción. Entonces, estas reglas o esta experiencia que yo tengo aplica en Inglaterra y en Northern Ireland. País Gales, Escocia, tiene unas reglas completamente diferentes y eso hay que tenerlo pues en cuenta y averiguar si es allá, si uno está comprando allá. Hay una gran excepción actualmente en el stamp duty y es que desde el 8 de julio hasta el 31 de marzo del 2021 no hay que pagar stamp duty. Eso es en principio, pero vamos a ver un poco más cuándo sí y cuándo no. No hay que pagarlo si la propiedad que usted está comprando la compra hasta esta época, hasta el 31 de marzo, y la propiedad vale menos de 500,000. Si vale más, igual le toca pagar y le toca pagar sobre el otro porcentaje. Ya vamos a explicar un poquito más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionaría esta excepción? En un ejemplo, vamos a decir que la propiedad cuesta 575,000. Entonces, por los primeros 500,000 no se pagaría el stamp duty, pero por los otros 75,000 se pagaría al rate que está hoy, a la tarifa que aplica hoy. Este cuadro que ven en la pantalla es de la página del gobierno. Se recomienda que cada vez que ustedes vayan a hacer este proceso, independientemente de la experiencia mía o de la de su amigo o la de su familiar, ustedes se refieran a esta página. Porque estas tarifas cambian y solamente ahí es donde es la fuente más confiable. Entonces, por ejemplo, esta tablita que está ahí va hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasa a partir del 1 de abril? Los rates vuelven a cambiar, es decir, a partir del 1 de abril, por ejemplo, a mí me va a cubrir el stamp duty excepción, es decir, por los primeros 500,000 no me va a tocar pagar stamp duty porque yo pues estoy finalizando mi compra en 2 semanas. Ahora, que si no me pasa el negocio, vamos a decirlo, y se me pospone hasta abril del próximo año, me tocaría pagar. Como dice en la parte de abajo, ya me tocaría pagar desde los 125,000 en adelante, ya me tocaría pagar un rate del 2%. Es decir, de 0 a 125,000 no me cobrarían. Ahí vemos la diferencia. Hoy, de 0 a 500 no me cobran. Entonces, ahí vemos las excepciones. Entonces, ¿cuánto se paga stamp duty? Realmente depende del valor de su propiedad. ¿Cómo se paga el stamp duty? Bueno, el stamp duty normalmente aquí, como los procesos de compra se hacen con la ayuda de un abogado, el abogado normalmente se va a encargar de hacer ese proceso al final del proceso de compra. Sin embargo, uno como comprador debe estar pendiente del proceso, porque si por alguna razón el abogado no lo hizo o no lo hizo dentro del tiempo, usted no puede culpar al abogado, porque el responsable es el propietario de la casa o del inmueble. Entonces es 100% su problema, vamos a decirlo así. Bueno, también algo que hay que decir es que hay 14 días para hacerlo. ¿Qué pasa después de los 14 días? Podría haber una sanción, una penalty. Yo no lo sé porque a mí no me pasó el caso de no pagarlo dentro de los 14 días, pero es un riesgo que está ahí. Hay algo también y es que si hoy en día usted comprara y su nueva casa fuera menos de 500,000, usted todavía, aunque sea cero y aplica para la excepción, usted todavía tiene que hacer un proceso para verificar que la casa era menos de 500,000 y que a usted no le toca. Es decir, usted tiene que tener un comprobante, así sea, para pagar cero. Entonces, no es que porque hay la excepción y entonces no me aplica a mí, yo no hago nada. No, hay que hacer aún así un procedimiento. Pero en eso, normalmente el abogado que le está participando o ayudando en el proceso de compra le va a asesorar más qué documento tiene que completar. Hay ciertas excepciones de cuándo puede ser que usted no le toca pagarlo, y es si, por ejemplo, la casa valiera 501, pues hasta 500 no le toca pagar, pero después de 500 sí. Normalmente lo que se haría en ese caso es uno habla con el vendedor y con la inmobiliaria a ver si pueden cerrar el negocio en 500
pues para no tener que hacer la declaración del impuesto y empezar a pagar el impuesto, solamente vamos a decir por 100 más o 50 libras más. Hay también una excepción y es cuando las personas se están divorciando y entonces parte de la separación se dice, bueno, usted va a tener esta parte de la casa. En ese punto no habría que pagar tampoco el stamp duty o si usted se lo da a alguien más como un regalo. Pero eso es más bien información, vamos a decir, de la página. Ese no fue mi caso. Desafortunadamente no he tenido la suerte que me regalen para decir si pasó o no. Bueno, hay algo que, vamos a ver si se me pegó. Sí, bueno, hay algo y es que hay que tener muy en cuenta que hay unas reglas para su primera propiedad. En este caso que estamos hablando que las personas que están con nosotros compartiendo serían primera vez compradores, existe la primera tablita, pero ya si usted tiene una segunda propiedad, tiene que pagar un 3% más del total que usted ya está pagando. Ahora viene la pregunta que mucha gente se hace y es, ¿esa segunda propiedad dónde estaría? En mi experiencia, porque mi segunda propiedad es es en Francia y la compré después de tener mi residencia principal, no me aplica, pero de acuerdo a las reglas, si usted se compró, vamos a decir, su primera casita en Inglaterra y después se compró una en Francia y después ahí no le aplicaría, pero si usted lo hizo al revés y compró primero la casa en Francia y después la de Inglaterra, se consideraría una segunda propiedad y no su primera propiedad. Pero otra vez, esto depende mucho de las reglas de cada país, depende mucho de su caso y depende cuándo hizo las cosas. Hay también excepciones en el de que usted puede, en este caso usted pagaría 3% más una propiedad, o incluso en el Reino Unido usted compra su primera propiedad y después 3% más de impuestos. Entonces eso es algo como para tenerlo en cuenta. Hay algunas excepciones y es que, por ejemplo, a veces entre pasar de una propiedad a la otra, hay un periodo de tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado y nos pasó a nosotros es si compráramos la segunda propiedad, pero esperando que se venda la primera, en ese periodo de prueba, en ese periodo entre vender la primera y comprar la segunda, para el gobierno o para la ley inglesa, usted tiene dos propiedades, entonces toca pagar el 3% más, aunque su propósito sea vender la primera para pagar la segunda. Lo que pasa es que una vez que usted hace ese proceso, le dan 3 años para que usted termine, vamos a decir, la compra de la venta de su propiedad principal. Si usted la vendió dentro de esos 3 años, que es mi caso, entonces el 3% más que yo pagué por la segunda propiedad, que ahora no es la segunda, sino la única, lo puedo pedir que me lo devuelvan, pues porque estuve dentro de los 3 años y al final, pues dentro de los 3 años solo tengo una sola propiedad. Entonces, usted hace el claim y le devuelven ese 3%, pero tiene que hacerlo, no es algo automático que pasa. La tablita que vemos enseguida, ya para terminar, es simplemente lo que va a pasar a partir del 31 de marzo, 1 de abril, perdón. Entonces, las reglas que vimos anterior, el de hasta 500,000, no pago ningún stamp duty, eso solo va hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, estas serían las nuevos rates que aplican y pues como lo ven, hay diferentes bandas, como casi todos los impuestos en Inglaterra. Entonces, pues, para terminar, mi recomendación sería mucho verificar cuándo usted va a terminar de comprar la propiedad, en qué mes, para ver si le aplica o no el stamp duty. Ojalá lo pudieran hacer antes del 31 de marzo y tener muy en cuenta eso, porque puede haber una diferencia económica bastante grande de tener que pagar un 3% sobre 500,000 a pagar cero. Y eso es pues basado en mi experiencia que les quería compartir. Como lo dijo mi compañera, si tienen más preguntas, pues las ponen en el chat y con mucho gusto intentamos responderlas otra vez. Cada caso es muy independiente, pero pues mi experiencia es en este momento, entonces de pronto le puede ayudar a alguien que esté en el mismo proceso. Jamie, yo creo que eso es de mi parte.
Dale, muchas gracias. Juan, por favor. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Mi nombre es Juan Mayama y el objetivo es como también desde el punto de vista de mi experiencia, cómo fueron los pasos o cuáles son los pasos que aquí uno debe realizar para pues, comprar su casa. Entonces, en este compilado de 8 pasos, le resumo cómo fue lo que se debe hacer y desde mi experiencia qué se debe hacer en cada uno de ellos. Entonces, lo primero que todo, uno de los términos que decía Leslie antes era encontrar una decision in principle o que otras entidades llaman agreement in principle, que esta es inicialmente saber exactamente cuánto me puede prestar una entidad financiera. Porque de acuerdo a eso, yo ya puedo empezar a buscar el tipo de propiedades que está dentro de mi presupuesto. ¿Quiénes dan estos agreement in principle o decision in principle? Lo dan normalmente los brokers, que los brokers son los intermediarios entre las entidades financieras y usted como cliente, o usted directamente puede ir a una entidad financiera, en el caso de un banco o una building society. Los brokers donde los puede usted encontrar normalmente en cualquier estate agent, donde usted va a ver propiedades que están vendiendo en su barrio o en su pueblo, en su ciudad. Normalmente van a estar en unos estate agents. Dentro de cada estate agent normalmente hay un broker y usted puede pedir una cita con ellos, les explica su caso, ellos le van a preguntar a usted cuál es su ingreso, cuáles son sus gastos principales, no tiene que llevar ninguna documentación para comprobar eso, y de acuerdo a la información que usted suministre, le van a decir, eso es lo que le podemos prestar. Entonces usted, ese agreement in principle o decision in principle, se lo van a dar impreso o electrónicamente, y usted ya con ese valor puede empezar a hacer el segundo paso, que es empezar a mirar propiedades. Usted va a una firma que está vendiendo casas y le dicen, tengo un presupuesto, por ejemplo, de 200,000 pounds, muéstreme qué casas tiene dentro de ese rango, y usted ya empieza por lo menos a ver. Consejo, haga las citas que pueda, vea tantas casas o flats o apartamentos como usted quiera, de acuerdo a su presupuesto. Revise el área donde usted va a estar, donde usted quiere comprar, sistemas de transporte, los costos en esa área, cómo es el barrio, cómo es la gente. Por ejemplo, para parejas es importante saber los colegios alrededor, porque también de acuerdo a los colegios van a tener cierta como predilección por los niños. Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con el tipo de propiedad que usted quiera. Entonces, ahí en ese caso, mi recomendación es vea tantas como puede. Después de que usted ya empieza a mirar propiedades, tiene que también estar pensando en comprobar de verdad cuánto me pueden prestar los bancos. Y ahí hay 2 temas muy importantes. El primero es cuánto me pueden prestar. Entonces, aquí en un link, en esta parte de How Much I Can Borrow, hay un link de Money Advice Service, donde ustedes pueden ver de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a los gastos que usted conozca, cuánto le podrían prestar las entidades financieras en el Reino Unido. Entonces es muy importante que usted también sepa sus ingresos y también controle sus gastos para tener una buena capacidad de pago. Y un tema también muy importante es el credit score. El credit score es las entidades financieras también necesitan saber ustedes cómo es su comportamiento de pago, si tiene, por ejemplo, otros préstamos, si tiene tarjetas de crédito, si tiene su móvil, si tiene sus utility bills. Entonces es importante que usted tenga un récord crediticio, que tenga una experiencia crediticia. Aquí mi recomendación es que tampoco es bueno tener nada, pero tampoco es bueno tener mucho. O sea, no tener muchas tarjetas de crédito, no tener muchos préstamos, tener algo que esté dentro de su nivel de ingresos. Y es muy importante en este link también que aquí está, hay estas empresas como Experian, como Equifax, como TransUnion, tienen facilidades para que usted mire la información que ellos albergan y tienen periodos pues gratis. Les aconsejo que miren a través de este link la información que ellos pueden ver
y si usted en algún momento ve alguna información que es cerrada, usted los puede contactar, ellos lo revisan y después le responden en cuál es su estado. Después de esto, ya usted, como ha estado viendo propiedades, usted ya va a escoger la propiedad que usted quiere. Y en ese momento es cuando usted ya habla con la gente que lo está vendiendo y usted ya acuerda, ok, me gustó esta propiedad, quiero comprar esta propiedad. Usted habla con el estate agent o con el, es decir, el intermediario y acuerda el precio de compra. Aquí normalmente usted puede, como se dice, venga, rebájeme este valor, pero también tiene que tener en cuenta que en determinadas áreas hay mucha demanda por propiedades. Entonces también tiene que estar consciente del precio que normalmente ellos ponen, puede ser el precio que es y si no pueda negociar más. Entonces tiene que tener muy en cuenta eso. Cuando usted ya escoge su propiedad y dónde quiere ir, entonces ya vamos al paso de hacer la aplicación. Entonces usted tiene que revisar, empezar ya es el momento en que usted va a ir directamente a su broker o a una entidad financiera, a un banco o una building society y va a decir, yo quiero hacer el préstamo con su entidad. Para eso tiene que haber revisado usted las tasas de interés que le van a cobrar, el plazo máximo que le van a cobrar, la documentación, como por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, el caso de si usted tiene una visa, su estatus migratorio le da ciertas limitantes en el sistema. Entonces tiene que empezar a averiguar muy bien, de acuerdo a eso, quién le puede prestar, qué condiciones hay. Por ejemplo, hasta qué valor máximo le van a prestar de su casa, lo que llaman aquí el loan to value, qué depósito tiene que tener. Entonces tiene que averiguar muy bien con qué entidad financiera usted quiere hacer el préstamo y ya con eso hace la cita con ellos y hace su respectiva aplicación. Una cosa muy importante, cuando usted vaya a hacer esta aplicación, usted tiene que tener muy seguro porque ya cuando hagan la aplicación, aquí genera algo que se llama un hard search, que es como un footprint en su credit score. Si usted empieza a hacer muchas aplicaciones en diferentes entidades, eso le puede rebajar su historial crediticio y por ende también le puede afectar si el banco o no le acepta su propuesta. Después de esta, cuando usted haga la aplicación es exitosa, usted va a recibir una oferta por parte del broker o de la entidad financiera. Esta oferta es donde ya la entidad financiera le confirma, sí, Juan, sí, persona, le voy a prestar esta determinada cantidad de dinero a este plazo con esta tasa de interés. En ese momento ya la entidad financiera está obligada con usted a prestarle, más usted como cliente puede decir sí o no de acuerdo a las condiciones que estén ahí. El siguiente paso ya es empezar a hablar con el solicitor o con el abogado, como decía Angélica antes. Recomendación, mire y haga quotes o pida cuánto le cobran los solicitos, porque ellos tienen unas tarifas de acuerdo a cuántas citas puede hacer, dónde están ubicados, etcétera. No escoja ni el más barato ni el más caro. El más barato le va a limitar el número de citas o de horas de revisión de documentos o la disponibilidad de los mismos. Y el más caro, pues obviamente le va a incrementar sus costos iniciales. Ellos van a tener usted varias citas para revisar que en documentos legales, como decía Angélica, algo si la propiedad es freehold o leasehold, condiciones de la casa, etcétera. Y cuando usted ya esté muy seguro, de acuerdo a mirar toda esta documentación con el solicitor, usted ya le va a decir, listo, todo está bien y yo ya quiero comprar esa casa. Cuando usted ya con el solicitor acuerda eso, ya usted está obligado a comprar la casa. Pero eso es una parte del proceso con el solicitor. Entonces tiene que estar muy bien hablando con él y conociendo toda la tecnología. Preguntar y preguntar y preguntar para resolver todas las dudas. Y el último paso ya, cuando ya todo esto sea exitoso, usted ya acuerda con el solicitor y con el estate agent, con el vendedor de la propiedad, la fecha en que ya se va a hacer la respectiva mudanza, el intercambio de contratos de propiedad y usted ya puede mudarse a la casa o el apartamento que usted haya comprado. Esto es todo.
cualquier pregunta nos la envían, por favor. Gracias. Gracias, Juan. Seguimos con Julibet Torres. Hola a todos, mi nombre es Julibet y yo hace poco compré mi casa. Les quiero contar con mi experiencia personal. Inicialmente estaba comprando un flat en Londres, solamente con el dinero que yo tenía, no lo estaba comprando con nadie más, quería yo tener mi propiedad. Entonces, la única opción que veía era share ownership, que es donde tenía que dar un depósito muy pequeño y solamente compraba un porcentaje de la propiedad. Entonces podía, en vez de comprar todo el 100% de la propiedad, solamente podía comprar el 25% de la propiedad, y entonces el 5% pues de depósito que te tenía que dar era muy pequeño, era mínimo. Entonces eso era como lo que se me facilitaba muchísimo. Y el otro porcentaje lo seguía pagando como una renta. Entonces pagaba, era lo que me daba cuenta en ese momento, era que pagaba un mortgage por el 25% o el 50% de la propiedad, y pagaba una cuota de ese 50%, y adicionalmente le pagaba una renta, una mensualidad como a la constructora, si se puede decir, como al Housing Association, que son los que manejan los share ownership. Entonces seguía pagando renta y pagaba mortgage. Entonces yo veía pues que, pues de acuerdo a esa necesidad que yo tenía, yo sola haciendo eso y que mi presupuesto no daba para comprar toda una propiedad, ya tocó seguir pagando renta y adicionalmente la cuota. Pero lo bueno era que cuando usted miraba los dos precios, lo que tenía que pagar mensualmente, aún así era más barato que pagar renta en el Reino Unido. O sea, era increíble. O sea, comprar es mucho más económico que seguir pagando renta. Pero sin embargo no me gustaba la idea de seguir pagando renta. Entonces finalmente pude reunir más dinero, y con mi pareja reunimos nuestros dos ingresos y pudimos ahorrar mucho más dinero, y se nos dio la posibilidad de escoger Help to Buy, que en Help to Buy tú sí eres dueño del 100% de la propiedad, no tienes que seguir pagando renta, simplemente pagas tu hipoteca. Entonces con Help to Buy, que solamente es para first time buyers, es un proceso exactamente como Juan lo acabó de decir. Bueno, y también con share ownership, es exactamente como Juan lo acabó de decir. Con Help to Buy pues ahorramos dinero, no sabíamos hasta cuánto dinero teníamos que ahorrar, pues simplemente ahorrábamos y decimos, bueno, ya tenemos como una cantidad, más o menos, miremos a ver cuánto nos prestan para saber si la plata que tenemos ahorrada nos va a alcanzar. Y lo que hicimos fue que nos íbamos a cuánta feria había feria inmobiliaria de first time buyers, que si ustedes se registran en Help to Buy, hay ferias en todo el país, y nosotros nos íbamos a esas ferias y habían muchos developments, muchas pues opciones como constructoras con sus proyectos ofreciendo apartamentos, casas en diferentes partes del país, y también uno ahí conocía a los brokers que Juan dijo, los asesores financieros, los abogados, uno ahí conocía como todos los agentes en juego de lo que es un proceso de comprar propiedad en el Reino Unido. Entonces uno se va familiarizando, va a esas conferencias y uno se va familiarizando con conceptos, o conoce proveedores. Y ahí conocí un broker financiero grande que me ayudó, que me hizo el agreement, el principal agreement que Juan mencionaba, que me dijo, ok, de acuerdo a tus ingresos y a de tu pareja, de acuerdo a esto y de acuerdo al dinero que ustedes tienen ahorrado, esto es lo que eso es lo que se le puede prestar, una entidad financiera le puede prestar esta cantidad. Entonces nos dieron un documento, una carta, obviamente con esa carta nos fuimos como locos a mirar propiedades porque ya sabíamos el presupuesto. Entonces cuando tú llamabas a la gente, a la inmobiliaria, tú decías, estoy buscando un apartamento, 2 habitaciones de este precio, ya nos podemos, o nos estamos mirando, ya lo podemos ver esta semana. Y así fue. Entonces sacamos citas lo máximo que pudimos. Y cuando llegamos a una propiedad y nos gustó,
inclusive como ya tienes el agreement en principio, ya sabes que esto te podría pagar a ti, te podrían prestar a ti, tú puedes una vez hacer la oferta. Si te gusta tanto la casa, si te gusta tanto el flat, con ese agreement en principio no dice listo, nos encanta, damos la oferta, siga, empecemos el proceso, hacemos la oferta. Y un datico que les quiero decir, obviamente son casos muy particulares, pero nosotros, y en esta época, o sea, fue el año pasado, como en diciembre, pues no estaba lo del stamp duty, que ahorita lo están dando gratis, entonces para la gente que quiere comprar casa, por favor aprovechen eso porque el stamp duty es carísimo, o sea, estamos hablando de 5.000, 10.000, 20.000 libras, aparte del depósito. Entonces es un precio supremamente fuerte. Y entonces yo era muy honesta a donde yo iba a mis citas y la parte, por ejemplo, que veían ustedes en la presentación era que BIT, o sea, pida descuento, negocie porque uno no puede dar lo primero que ellos exijan. Si uno negocia, uno puede sacar unos muy buenos precios. En mi caso, yo no tenía para el stamp duty. Nosotros no teníamos las 20.000, las 17.000. En esa época a mí me tocaba pagar 16.000 on top más de lo que te tenía que pagar de depósito. No, o sea, imposible, no se puede, o sea, de aquí a 20 años va a comprar la casa. Entonces, era muy honesta desde el principio cuando iba a hacer las citas con los brokers, decía, mira, yo tengo un agreement en principio, me prestan tanto, y eso tiene que cubrir el stamp duty. Es decir, yo no voy a pagar stamp duty. Si el builder, el dueño, el landlord está de acuerdo, vamos a verlo. Si no, no vamos a perder el tiempo, porque no tengo dinero para pagar stamp duty. Solo tengo este depósito y este es el dinero que me van a prestar. Pues muy sorpresivamente, todos decían que sí. Todos decían que sí, en ninguno me dijo, no se puede, no le podemos cubrir stamp duty. Entonces lo que pasó fue que, digamos que la casa valía 500.000, el dueño de la casa o la constructora cogía menos dinero para ellos y el resto, él directamente se lo pagaba el stamp duty. Obviamente todo a través de solicitors y todo eso, pero creo que esa experiencia es bonita como compartirla y trato de compartirla con mucha gente, porque así sea por Help to Buy o Share Ownership, negocien. Y sí, negocien porque se puede sacar muy buenos precios. Y más ahora en esta coyuntura económica, los precios están dispuestos a negociar. Y después ya con ese agreement en principle, ya hicimos la oferta, el dueño, el developer dijo, sí, pagamos, nosotros nos encargamos del stamp duty. Ahí empezamos todo el proceso que fue exactamente como lo explicó Juan. Hicimos la aplicación del mortgage, nos aprobaron la aplicación del mortgage y todo fue pues en solicitors, porque el abogado, ¿no? que también es en parte y parte del que vende y el que va a comprar, cada uno tiene que tener abogado aquí en el Reino Unido, y los dos abogados son los que están en permanente contacto con toda la documentación legal. Inclusive, si ustedes quieren, ustedes también pueden exigir que parte de la compra es que el developer o el que está vendiendo la propiedad les pague el abogado. Nosotros no lo exigimos, pero no lo pagaron. Entonces, realmente, ni pagamos abogado, ni pagamos stamp duty, y solamente conseguimos solo el depósito y se hizo negociación. Entonces, no les dé miedo negociar, no les dé miedo pedir, y realmente pues los procesos son, si usted tiene un depósito y si ya tiene el agreement en principle y el banco le dice, si es que le presto, usted es el rey, usted puede seleccionar y puede exigir, porque realmente los developers están dispuestos a venderle, a llegar a una muy buena negociación con ustedes. La otra parte que es ya cuando estamos en el proceso legal con los abogados y mirando pues todos los searches, o sea, las consultas, porque los abogados que tú tienes tienen que estar velando por tus intereses. Entonces, tus intereses son que no estén en una zona de riesgo, que no esa zona de riesgo no vaya a tener inundaciones, que no vaya a construirse un tren o que toda el área vaya a estar en un development que te va a arruinar a ti la propiedad o que te va a reducir el valor de tu propiedad. Muchísimos searches que
que el abogado tiene que hacer para asegurarte que tu compra sea una muy buena compra y esté asegurado, que tú no vayas a perder valor o que no vayas a, o no vayas a tener una catástrofe como una inundación y estés en una zona de alto riesgo, cosas así por el estilo, o una planta eléctrica, cosas por el estilo. Eso tiene que ver mucho con la planeación del área, del área donde tú vas a comprar. Entonces el abogado es el que está encargado de hacer esos searches. Entonces, métete a internet y busca todas esas preguntas, casos, para que tú le exijas a tu abogado, así te lo pague el developer o tú lo pagues. Normalmente un abogado vale como 2.000 libras, 2.000, 1.500, 2.000 libras, eso es lo que pues en esa época me salía a mí, me salía a mí ese precio, pero bueno, el developer lo pagó, pero aún así si no lo pagan, exijan, para que te asegures que la compra que estás haciendo sea una muy buena compra. Y Súper ya, chévere. ok, ok. Y ya después pues, te pones, cuando ya están los documentos y las dos partes están contentas, tú estás contento, sí, mi propiedad no está en riesgo, pues, todo está bien, el área, colegios, development, lo que sea, todo está muy bien, ahí es donde vas a hacer contract exchange, que es que se intercambian contratos. Y cuando se intercambian contratos, es decir, recibo el contrato del developer y él recibe mi contrato, es mi promesa legal que voy a comprar la propiedad y que ellos me van a vender la propiedad. Cuando esto pasa, no hay nada que hacer. Y si no la compras o si no la vendes, hay que pagar. Se paga el dinero y lo pierdes. Entonces, uno tiene que estar muy, muy seguro antes de hacer exchange contract. Y ya después te pones de acuerdo para el moving date. Pero esos datos quería como compartirlos y estaba como Igor estaba bien entusiasmada de poderlos compartir con ustedes. Súper, Julibet, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Vamos con Manuela, por favor. Listo, gracias. Bueno, mi nombre es Manuela Olarte, les cuento un poquito sobre mi experiencia y un poco de mi background acá en UK. Yo llevo 7 años, llegué como estudiante, pues visa de estudiante a hacer una maestría y luego me contrató una empresa que me hizo el Tier 2 Sponsorship de la visa, es decir, que con ellos estuve por 5 años con una visa de trabajo. Yo les voy a hablar específicamente en el tema de las visas. Obviamente sé que hay un montón de preguntas en el chat, no se preocupen que ya las vamos a resolver en un momentito cuando yo acabe mi presentación. Bueno, entonces mis mensajes principales son, el primero es, si es posible, no importa el estatus en términos de visas que tengas, o sea, no importa en el sentido que mientras que todo esté en regla, seguro vas a encontrar una solución. Y lo segundo es que hay demasiada información online, demasiada información, la mayoría está en inglés, o sea, si es el caso de que no tienes capacidad pues para entenderla o si tienes inquietudes, pues para eso están organizaciones como nosotros para ayudar en lo que podamos dentro de lo que sea, digamos que aconsejable, o seguramente pues traducciones, etcétera, blogs, pero la información está ahí, es simplemente hacer investigación, es simplemente ponerse las pilas, juiciosos, leyendo y pues como dice Julibet y bueno, como han dicho todos los que hemos hablado hoy, contando nuestra experiencia, es cuestión de proponerse algo y lograrlo. Entonces, los quiero motivar a todos que tengan inquietudes y que tengan como ganitas y digan, no, es que yo creo que yo no puedo porque, no sé, no tengo la suficiente capacidad de endeudamiento, no tengo los ahorros o no tengo X o Y capacidad. No, en realidad sí se puede, es simplemente organizarse. Entonces, les cuento un poco cómo comenzó mi proceso. Yo tuve pues la idea, dije, yo quiero ser propietaria acá en UK. Así como Julibet también lo quería hacer sola, bueno, en ese momento también estaba sola, dije, bueno, con mi capacidad de endeudamiento voy a ver qué puedo lograr. Entonces empecé mi proceso en diciembre del 2017 y pues utilicé Help to Buy, el esquema del gobierno que todavía está vigente, y al final el resultado fue que obtuve mi apartamento nuevo, porque Help to Buy son propiedades nuevas, o ciertas propiedades que tienen que estar bajo ese esquema en octubre del 2018. Es decir, que estamos hablando de casi menos de un año, pero desde el momento en que se me prendió la lamparita en el cerebro y dije, voy a hacerlo, hasta el momento que literalmente me entregaron las llaves. Entonces es un proceso que yo diría comparado con Colombia o con otros países en Latinoamérica es bastante rápido y pues es súper chévere saber que todo es posible.
Yo, como les decía, entonces utilicé el esquema Help to Buy Equity Loan. Sin embargo, yo tuve varias, digamos que varias reuniones y hablé sobre el tema también de comprar de segunda. Es decir, que no es solamente este webinar, no es solo para Help to Buy o para el primer comprador, sino también de segunda. En mi caso particular, por mi capacidad de endeudamiento, por mi depósito y por mi visa, me servía mucho más o era mucho más fácil acceder al depósito, perdón, al esquema de Help to Buy. ¿Por qué? Y entonces aquí viene el tema del tema de la visa, es que los bancos, o sea, el que te va a financiar la compra de vivienda, pues va a ser un banco. ¿Cómo vas a acceder a ese banco? Tú puedes o llamarlos directamente o utilizar un mortgage advisor o broker, que son en realidad, pues, creo que es lo mismo, y ellos te van a contactar con el banco. Entonces, como yo tenía mi visa Tier 2, estuve en contacto con diferentes bancos en UK y finalmente pues digamos que mi elección y mi forma, de acuerdo con mis ahorros, fue irme por el Help to Buy. En los bancos, cuando tienes esta visa Tier 2 o bueno, visas de estudiantes o visas que de pronto no es la típica que ya eres británico o que eres residente europeo, pues te ponen un poco más de restricciones, pero no es imposible, de nuevo. Y ahí, pues me di cuenta que me exigían, por ejemplo, había un banco que me exigía 25% de depósito, en el cual, pues de todo el valor del flat o el valor de la casa o apartamento, pues para mí, digamos que ese valor no lo tenía en mis ahorros. Entonces yo tenía que buscar como una solución de pronto un poco más flexible para la capacidad de endeudamiento que yo tenía. Estuve mirando pues varias opciones con los diferentes con el mortgage advisor que finalmente utilicé y me fui con Halifax, que fue el banco que en mi opinión fue el más flexible en términos de tanto de condiciones como de tasa, y como utilicé Help to Buy, pues porque Help to Buy me estaba dando ese colchón financiero para hacer esa aplicación, entonces pues todo fue bastante fácil y bastante ágil. Entonces les cuento un poquito más y ya voy a entrar al detalle de la parte del mortgage como tal, pero les voy a contar un poquito los pasos como para organizar. Yo sé que ya Juan habló mucho de los pasos, pero se los voy a resumir en mi caso. Entonces ahorré para el depósito, también hice un research de cuáles eran los otros fees que debía pagar, como el stamp duty, en mi caso aplicaba stamp duty y los fees legales que se pueden negociar, sí. En mi caso yo utilicé los abogados que el developer me recomendó, porque para mí era mucho más fácil, aunque investigué con 3 diferentes, que fueron las opciones que me dieron, y pues me fui con el más económico en realidad. No, para mí no había ninguna otra diferencia. Utilicé muchas calculadoras online, entonces como decía Juan, en Money Expert, Help to Buy también tiene una calculadora que te ayuda a saber cuánto te pueden prestar, cuánto sería tu riesgo. Ellos ponen todos los escenarios, o sea, tú no tienes ni siquiera que pensar, tú vas poniendo cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, si tienes como ciertos benefits del gobierno, si tienes otros gastos adicionales y cuánto es el depósito, y ellos te van a decir cuánto tienes de capacidad de endeudamiento. Entonces también Help to Buy tiene todas esas facilidades, por eso les digo que la información está online. Con eso yo ya sabía más o menos cuál era mi capacidad de endeudamiento y bueno, y finalmente escogí un mortgage advisor porque así yo sabía que el mortgage advisor me iba por lo menos a abrir, digamos que las opciones de diferentes bancos. En mi caso particular, como les decía, es mi caso, yo me fui, el único que finalmente me prestó fue Halifax por mi visa Tier 2, pero no quiere decir que ellos sean los únicos que presten, es simplemente ese era el mío en particular, y conocí varios colegas de mi oficina que eran también extranjeros con visas Tier 2, donde Halifax fue el que les prestó. Entonces, por eso, pues me fui con Halifax, pero pues sé y probablemente hablaremos de otros bancos que son también más flexibles más adelante. También digamos que en este proceso, pues tienen que revisar los proyectos, las zonas, hablar con las diferentes constructoras y pues con los agentes vendedores, porque no solamente son los constructoras los que están ahí, sino las agencias, Foxton y Marks Parsons, etcétera. Hay miles y miles y esas mismas agencias le cobran al vendedor o al constructor y no a la persona. Entonces, con ellos también estuve hablando de acuerdo con mi capacidad de endeudamiento y pues escogí la zona que para mí
se me facilitaba por el tema de la ubicación que yo quería y de mi capacidad. Luego hice una negociación de precio, estuvimos back and forth por ahí 3, 4 veces, así como dice Julibet, todo es posible, se puede negociar, conseguí un descuento como del 2%, que no es demasiado, pero para ser nuevo, digamos, el valor de un flat, pues al final creo que me di por bien servida y pues esa plata me sirvió para pagar otras comisiones que tenía que pagar. Y se pisa, en ese caso, pisé el negocio con Help to Buy con 500 libras. Entonces con eso pisé pues como todo digamos que el apartamento que yo quería. Bueno, algunas constructoras cubren el stamp duty o los legal fees. En este caso, como no hay stamp duty, pues no aplicaría, pero pues cuando ya empiece a ver, pues sepan que eso se puede negociar. Bueno, entonces, cuando ya tenía todo eso y mi reserva, hice mi aplicación a Help to Buy, la hice online, supremamente fácil, llené los formularios, ya tenía mi calculadora lista, hay una guía súper clara donde te dicen exactamente qué tienes que poner en ese formato o en ese formulario, y también con el Mortgage Advisor hicimos la aplicación a la visa, perdón, al mortgage o al banco pues directamente. Cuando ya me dieron la aplicación y ya tenía el Help to Buy aprobado también, entonces pues esa aplicación dura 6 meses y con eso ya me fui a los solicitors a hacer todo el proceso. El exchange, el completion y todo eso se dio, como les decía, unos 8 meses después, más o menos. Bueno, el exchange como tal se hizo antes, pero bueno, el completion por el tema de que el developer estuvo demorado, porque pues saben que la construcción siempre tiene sus demoras, pero al final pues creo que es más rápido que en Colombia, al menos lo que yo he vivido. Entonces ya tenía pues las llaves en manos en octubre, después de hacer ese proceso de 10, 11 meses. Y bueno, al ser nuevo tuve garantía de NHSBC, que es, pues es como el National, ¿cómo se llama? Como el que coordina o el que ve todas las empresas digamos que todas estas constructoras, y con esto pues tenemos una garantía de la flat por 2 años, los primeros 2 años te lo garantiza la constructora. Si tienes arreglos, problemas de, no sé, aguas, de que, no sé, no le quedó bonito el piso, lo que sea, todo eso te lo ayudan a hacer. Entonces, esto es para contarles un poco mi proceso personal, y como les decía, es un tema de que independientemente cada persona tiene un caso, un estatus diferente, cada persona tiene unos ahorros diferentes, unas escogencias o unas, digamos que, tipos de prioridades distintas. En mi caso, mi prioridad era que yo pudiera comprarlo sola, que yo pudiera vivir cerca de mi trabajo, que yo pudiera hacer algo que fuera fácil para mí. Por eso yo quería algo nuevo también, porque así no tenía que preocuparme que si se está dañando las tuberías y esas cosas, pues yo no tenía ni idea de eso. Entonces para mí era más fácil y más conveniente algo nuevo, y por eso me fui con el esquema de Help to Buy. De nuevo, eso es algo que en Colombia pues sí existe, en nuestros países existen esos esquemas, pero aquí me parece que toda la información es tan clara, tan transparente, y me gustó pues muchísimo tener como esa ayuda del gobierno y ese proceso, y lo recomiendo muchísimo. Ya en términos de dudas que tengan, como les decíamos, vamos a resolverlas en la siguiente sesión. Entonces por ahora les dejo y pues nada, espero que haya sido útil. Super, Manu, muchas gracias. Ahora pues les quiero compartir un poquitico también mi experiencia en el proceso, y finalmente le vamos a dar paso a Mónica Acero para que ella nos ayude a resolver las preguntas que están en el chat, y vamos a dar por terminada la sesión. Como el caso de mis demás compañeros, también compré vivienda nueva. Yo no compré vivienda en Londres, yo vivo en Oxford, y pues para que sepan un poquitico de mí, llevo trabajando 3 años con el NHS, tengo un trabajo como asistente de enfermería, entonces pues mi salario no es altísimo, para que no se imaginen que es que uno tiene que ganarse miles de libras para poder acceder al crédito, porque no es cierto. Cualquier ingreso es viable. Es más fácil cuando ustedes lo hacen en compañía de otra persona, sumar los 2 ingresos, como lo hizo Julibet. También fue mi caso, sumamos los ingresos de mi esposo igual, él es profesor de inglés, entonces tampoco se imaginen que es el salario gigantesco, no. Se sumaron los 2 ingresos,
buscamos la vivienda. Algo que a mí me llamó la atención muchísimo fue que todo el proceso se hizo online. Yo nunca le vi la cara a mi mortgage advisor, nunca le vi la cara a mi asesor financiero, todo lo hicimos a través de correos electrónicos. Nos fuimos por el solicitor, por el abogado que nos me recomendó el developer. Claramente ellos tienen sus costos, sí, creo que pagamos aproximadamente 1.500 libras, pero lo que decía Julibet, lo negociamos con el developer y ellos finalmente pagaron todos los costos de los solicitors. En temas del depósito, nosotros no llevábamos mucho tiempo ahorrando dinero, nuestro depósito era muy mínimo, aplicamos con el 5% que uno necesita demostrar para adquirir el Help to Buy. Nosotros también adquirimos Help to Buy. Entonces, pues únicamente pusimos el 5% como depósito. Ya el gobierno nos prestó con temas del Help to Buy, creo que es el 25% o el 20%, no me acuerdo, pero es más o menos como ese costo. Y pues ya el banco le hace el préstamo restante de la hipoteca. Hay que alistar todos los documentos, hay que prepararse física y psicológicamente para alistar documentos de máximos o mínimo 6 meses, con P60, desprendibles de pago, extractos bancarios. Hay que alistarse para leer muchísimos documentos en el proceso de intercambiar contratos, porque hay que leer, hay que entender un poquitico como todos los aspectos legales de la compra del inmueble, pero lo que les digo, no hay que hacerlo físicamente, no hay que ir a un sitio, todo se hace a través de correo electrónico, por internet, y es confiable, es seguro. O sea, fue algo que para mí fue como, wow, compramos una casa por internet, básicamente. ¿Qué más así? Pues no, creo que eso es como lo más importante. Bueno, mi visa, yo tengo visa de esposa. Como les digo, llevo viviendo en el Reino Unido 3 años, entonces el tema de la visa, como decía Manuela, no es un limitante. Depende del banco con el que ustedes vayan a aplicar, pero pues hay muchos bancos que están abiertos a diferentes posibilidades. Nosotros lo hicimos con NatWest, finalmente, porque era como el banco que nos prestaba más fácil, y pues la tasa de interés no era tan alta. Entonces lo hicimos con ellos finalmente. Pues creo que eso es lo que les quiero compartir hasta ahora. Ahora quiero darle paso a Mónica, para que Mónica, por favor, nos ayudes un poquitico con el tema del depósito, explicar un poquitico el depósito, y pues si nos ayudas a responder las preguntas del chat, sería maravilloso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, buenas tardes a todos y gracias por tenerme como invitada en el día de hoy. Como decía Leslie, voy a hablarles un poquito sobre algunas tecnicalidades del proceso que espero que sean útiles. En cuanto al proceso que les comentaba anteriormente, Juan también del depósito y también Manuela y Julibet sobre su experiencia, hay muchas personas que probablemente quieren traer dinero de Colombia para poder hacer la compra acá porque tienen sus ahorros, porque sus padres quieren ayudarles. Es súper importante que tengan en cuenta que todo lo relacionado con el depósito, al menos 3 meses deben tenerlo en sus cuentas bancarias antes de hacer la aplicación respectiva de hipoteca con el banco. Esto es porque hay que hacer todo lo relacionado, lo que le llaman aquí con due diligence, y tienen que estar completamente seguros de dónde proviene ese dinero. Entonces, si por ejemplo es dinero que sus padres quieren regalarles o quieren darles, no hay ningún problema. Lo aceptan los bancos siempre y cuando ustedes puedan demostrar de dónde viene ese dinero, puedan demostrar con una carta de sus padres que es un dinero que se los está regalando y que ellos no tienen ningún interés ya en el dinero o en lo que ustedes quieran hacer con ese dinero, que es la compra de una propiedad. Entonces, simplemente aclarar algo en cuanto al punto del depósito. Vi una pregunta que me pareció interesante acá y salió varias veces, y fue el de que si puedo utilizar el Help to Buy Scheme si tengo alguna propiedad en Colombia o en alguna otra parte. La respuesta no es tan clara como debería serlo, pero si lo miras en la página de Help to Buy, aparece que para ser first time buyer no debes tener ningún interés en ninguna otra propiedad, ya sea aquí en el Reino Unido o en alguna otra parte del mundo. Entonces, la respuesta inmediata sería no. Sin embargo, yo diría que es importante que se hable con los abogados, porque los abogados tienen
otros tipos de interpretaciones a nivel de terminología del esquema que a lo mejor pudieran ayudar, pero la respuesta inmediata es no. Es no, porque para hacer Help to Buy, para tener acceso a First Time Buyer, tienes que, anteriormente tenías que no tener ninguna propiedad o no, o sea, querer comprar por primera vez tu propiedad, pero hicieron una excepción y permitieron a personas que ya tenían propiedad venderla y comprar una nueva. Entonces, en ese caso sí aplica porque estás vendiendo otra propiedad, pero vas a quedarte solo con una propiedad. Entonces, eso en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta que a lo mejor, porque veo que están corriendo así, si hay alguna otra pregunta, Leslie, que tú quieras a lo mejor mencionar ahí. Mira, lo que preguntaban sobre la diferencia, si es mejor comprarlo o hacer el trámite de la hipoteca a través de un broker o un mortgage advisor o ir directamente al banco. También es una pregunta muy interesante y me parece que es importante mencionar que la gran diferencia ahí es que tú tienes acceso a un grande rango de posibilidades. Si tú vas directamente a tu banco, que sea NatWest, o sea Halifax, o sea Barclays, o sea Lloyds, ellos solamente te van a ofrecer los productos que aparecen ahí. Si tú vas, sin embargo, con un broker o con un mortgage advisor, él no solamente va a tener acceso a una plataforma más grande donde hay más bancos y más posibilidades, sino que también puede darte una sensación un poco más clara de cómo está el mercado, de cómo se está moviendo todo lo de las propiedades, cómo está funcionando las tasas de interés. Entonces, básicamente tendrías algo un poco más completo si vas con un mortgage advisor que si vas directamente a un banco, porque no tienes más opciones, solamente la opción que aparece, que te ofrece el banco y listo. Hay una pregunta que dice, ¿es mejor un broker, un mortgage advisor o no hay ningún beneficio extra entre uno y otro? El broker básicamente es un intermediario, es una persona que no te ofrece ningún tipo de advice, sino que simplemente o ningún tipo de consejo, simplemente está ahí como un intermediario que hace el proceso y listo. El mortgage advisor te da el consejo financiero como tal, te dice, mira, estas son las posibilidades de acuerdo a lo que nosotros hemos visto o a tu situación financiera en estos momentos, mi recomendación es esta. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. El broker no te da tanto como ese consejo, mientras que el mortgage advisor sí te da ese tipo de consejo. ¿Es más fácil comprar vivienda nueva o usada? Yo creo que ahí depende, por ejemplo, lo que comentaba Manuela, era súper importante en su experiencia. Depende de lo que cada persona le guste y del tiempo que tengan. Si son personas que son sabios o que conocen bastante sobre el tema de construcción y quieren arreglar sus propiedades, perfecto, es algo que funcionan. Pero la ventaja que tienen, por ejemplo, las nuevas es que tú te mudas a tu casa, ya no tienes que empezar en ningún otro costo, porque toda la parte del oficio de la construcción acá, pues puede ser bastante costoso y se te puede salir de presupuesto, a menos de que tú lo hagas tú mismo o conozcas muy bien sobre el tema. Es algo que se puede salir del presupuesto y se puede salir de las manos y puede ser también, podría ser contraproducente. Entonces, yo diría que en ese caso, si a menos de que conozcas bastante del tema, tengas una persona o una ayuda de una entidad que en realidad conoce el tema de construcción en el Reino Unido, tal vez sí hacerlo, pero de lo contrario no, porque podría ser un tema contraproducente. ¿Cómo construir la historia crediticia? Bueno, el historial crediticio, yo diría que con cosas básicas como por ejemplo, bueno, tu cuenta bancaria, si tienes algún tipo de celular, todos tenemos nuestro celular, tener tu plan a tu nombre, porque muchas personas dicen, no, mi plan no está a mi nombre, sino está a nombre de mi esposo o a nombre de mi novio o a nombre de mi papá. Entonces, en ese caso, lo que los bancos quieren ver, como comentaba Juan, es estar seguros que en tu historial crediticio, tú has pagado todo ese tipo de deudas que has tenido en el pasado. Entonces, si sacaste un celular o si sacaste un closet nuevo en IKEA, ellos quieren estar seguros que tú fuiste cumplidos con tus cuotas, que tú pagaste todo a tiempo, que no te atrasaste. Y como decía Juan, tampoco
tantas deudas y tampoco tan poquitas, ¿no? Hay que tener como un balance y lo importante es demostrar que se ha pagado a tiempo, que se ha sido responsable, que no se han dejado de pagar ningún tipo de cuotas y bueno, esa parte es importante para toda la parte del historial acrediticio, lo que comentaba Juan también de afiliarte a hacer un seguimiento, un monitoreo un año antes, 6 meses antes, con este tipo de agencias como Experian, que también te lo ofrecen gratis por un tiempo, para estar seguro que no haya ninguna marca. A veces uno se muda de otra casa y se fue y se le olvidó pagar el recibo del agua y uno no se da cuenta y esa £1.50 que no pagaste en el momento de hacer una aplicación en el banco puede hacer una gran diferencia en si te prestan o no, porque puede ser que tú no te diste cuenta y no lo monitoreaste con tu credit score y puede ser un gran problema en el momento de hacer la aplicación. Súper. Aquí una pregunta. ¿Contactamos inmobiliarias directamente o fueron a través de State Agent? Julie, ¿tú contactaste inmobiliaria o lo hiciste con State Es que Agent? un estate agent es como una inmobiliaria. O sea, es lo mismo. Pues nosotros estábamos buscando la propiedad de Spare Room no, sino Rightmove o Zoopla, pues todos ellos son pues, las inmobiliarias o los estate agents y realmente pues ahí No te escucho. ¿me escuchan? Ya. Ya. Entonces, lo mismo. Sí, es lo mismo. En mi caso, nosotros contactamos directamente la inmobiliaria, el developer. Al Es un developer independiente, pero estuvimos haciendo la búsqueda por internet, viviendas en Oxford nuevas que acepten Help to Buy y salió el developer y a ellos los contactamos directamente. No lo hicimos a través de State Agent. El ahorro de Help to Buy debes tenerlo en una cuenta especial como ISA. Sí. Julie, ¿quieres decir tú algo? Pues posiblemente, Mónica, me puedes ayudar ahí con un dato un poco técnico, porque lo que me pasó es que yo tenía parte del depósito, sí, en una cuenta de ISA, pero solamente podía depositar en mi primer pago máximo 1.500, no me acuerdo exactamente cuánto, mi primer depósito, y cada mes podía solamente 250. Entonces, claro, si yo seguía de a 250 mensualmente, pues se me iban 20 años hasta que pudiera yo conseguir pues, el dinero y solamente te dan como el 3%. Pero algo muy curioso, Mónica, a lo mejor puedes aclarar muchísimo, es que con estas cuentas de ISA sí te dan un interés, pero que cada mes yo veía un interés bueno, que me pagaban interés, bueno, me da buen interés, y estaba yo esperanzada que me dieran ese 15%, si no estoy mal, ese 15% adicional, y te decía, no, pues ya tengo un depósito, digamos, tengo depósito de 20,000 y con el 15% que me da adicional a ISA voy a tener 3,000 más. Y oh, sorpresa, cuando fui a hacer el exchange, no me daban ese porcentaje adicional por tener por el beneficio del gobierno, pues el famoso beneficio del gobierno, porque la casa valía más era más de lo que, creo que hasta 400,000, algo así, la casa valía más, entonces no me daban el beneficio del gobierno, entonces ahí quedé como, perdí lo que tenía esperanzado. Entonces no sé si, Mónica, tú puedes aclarar un poquito eso, pero a mí no me aplicó el ISA, me sirvió para ahorrar el dinero, para que no lo sacara, para tenerlo ahí y que me diera un poquito de interés mensualmente, pero realmente en mi experiencia personal no disfruté del beneficio, no me lo dieron. Sí, mira, está confirmando Manuela que la ayuda del Help to Buy ISA solo aplica cuando un apartamento es un máximo de 450,000 en Londres. Vale la pena aclarar que ese sistema ya no existe, el Help to Buy ISA ya no está disponible y básicamente es una ayuda que estaba dando el gobierno, pero ese dinero nunca lo depositaban en tu cuenta. Es decir, en el momento en el que se hacía el exchange de contracts y se hacía todo lo relacionado con los abogados, ese dinero iba directo a los abogados, pero nunca nunca iba a aparecer en tu cuenta. Entonces, creo que eso fue lo que te pasó, que a lo mejor valía un poquito más tu propiedad
y por eso no pudiste verlo. Pero como dices tú, es una gran herramienta que te sirvió para ser muy rigurosa en cuanto al ahorro. Y bueno, ahora existe otra que es el LifeSA, que es el de Life for Life, ¿no? Que te puede ayudar a comprar una propiedad o también para todo lo relacionado con el esquema de pensión. Entonces, sí, eso fue lo que ocurrió. O sea que eso respondería a la última pregunta que dice, ¿conocen cuál tipo de cuenta podría ayudar en el momento de hacer el ahorro del depósito que ayude a ganar más intereses? Sí, el LISA. El LISA es una de ellas, o la otra es una ISA normal. Es una ISA normal que te da un ahorro máximo libre de interés de hasta 20,000 libras al año. Hasta 20,000 libras al año. Entonces, pero el LISA te puede ayudar para comprar una propiedad, pero también te puedes tener más adelante con planes de retiro. Entonces es importante porque lo puedes utilizar para una cosa o para la otra. Es un incentivo para que las personas puedan tener algo de dinero en el momento de retirarse y no que llegue la vejez y no tengan nada. Ok. Puede ser Aiza en mi nombre y otro mi esposo, o mejor solo uno. Esa pregunta es súper interesante y la respuesta ahí sería, si tú tienes, por ejemplo, si cada uno, una ISA, cada allowance, porque es personal, es individual savings account, cada allowance es de 20,000. Si tú tienes 20,000 en una cuenta y 20,000 en la otra, pues es bastante, tienes más allowance y más posibilidades de ahorro. Entonces yo diría, si los dos pueden hacerla, pues sería genial, ¿no? Perfecto. Creo que hemos respuesto a todas las preguntas del chat. Me imagino que más adelante van a seguir más respuestas, pero pienso que hasta ahora hemos como abarcado un tema grande. Comprar vivienda en el Reino Unido no es imposible, pero no es fácil y es mucho tema, es mucha información técnica, son muchos procesos y lo que decían mis compañeros y especialmente Manuela, toda la información está en las páginas oficiales del gobierno, sí, está en inglés, pero con tiempo creo que es posible entender la información. Muchos asesores no cobran por sus servicios desde, pues, siempre y cuando como que uno complete el trámite con ellos. Entonces, también la invitación es esa, es a contactar personas que trabajen en el tema, que ustedes tengan la posibilidad de pagarles para que los asesoren y empezar con el proceso, empezar y organizarse, hacer como un plan de cuándo van a hacer la compra, los pasos que decían inicialmente, construir la vida crediticia, buscar el inmueble, ver cuánto nos va a prestar el banco para poder buscar una vivienda que se acomode como a ese monto que el banco les vaya a prestar, como todas esas cositas, es cuestión de organizarse. No sé si alguno de los chicos quiere hacer algún otro aporte o si piensan que ya es como suficiente. Pueden levantar la mano. Vamos primero con Juliet y luego con Angélica. El Help to Buy, cuando es en Londres, te prestan el 40%, el gobierno te da 40%, y con un banco, pues es el 55%, y el 5% es tu depósito, ahí está el 100%. Pero cuando es afuera de Londres, ahí se baja considerablemente. Ahí fue lo que dijo Leslie, que le dieron el 25% si no estoy mal. A mí me pasó, quería comprar fuera de Londres, pero como el gobierno solamente me daba el 20-25%, no podía. Me tocó quedarme en Londres porque el gobierno me daba el 40% de la propiedad. Y el mortgage advisor, algo que quería adicionar es que el mortgage advisor o el broker, ellos mismos te hacen el proceso directamente con Help to Buy. O sea, ellos mismos mandan la documentación a Help to Buy para que el gobierno te autorice el crédito. En mi caso personal, no, yo no hice nada con Help to Buy, todo lo hizo mi mortgage advisor. Entonces, era importante aclarar que esos préstamos del gobierno son diferentes cuando están en Londres o cuando están fuera de Londres. Súper. Vamos con Angélica Buitrago, por favor.
Sí, algo que quería comentar y porque se ve que hay mucho interés en personas que están comprando propiedad juntas, bien sea con su pareja o su esposo, lo que sea, tener en cuenta que a un momento el abogado les va a preguntar cuando vayan a hacer la parte de la documentación si la propiedad va a ser joint tenants o tenants in common. Y hay una gran diferencia en eso y es muy importante hablarlo con la pareja, pero legalmente saberlo, y es que joint tenants, automáticamente las dos personas o las que aparezcan en el documento, porque no tienen que ser dos, van a ser propietarios en igual porcentaje. Digamos, tú con tu esposo 50-50%. Incluso si una de las dos partes fallece, pasa al otro, casi que automáticamente. Entonces, eso es joint tenants. Y tenants in common queda especificado en el documento cuál es el porcentaje que obtienen las dos partes, es decir, que hay un 60 y el otro tiene el 40. Y esto es importante hablarlo al principio porque eso es muy diferente en Colombia. En Colombia se asume que las dos personas que están en el documento son propietarios en igual porcentaje. Aquí no. Y de cierta forma facilita hacia el futuro, si esa propiedad se va a vender, cuál es la participación que tiene cada una en avance, ya casi que se deja por escrito cuál es el rol, si es 50-50 o si es un porcentaje diferente. Entonces, eso a un punto se los va a preguntar. Entonces, join, como lo dice la palabra, join es que estamos juntos, entonces es igual partes, y en common es simplemente un porcentaje. Eso era como una parte de la aclaración que quería hacerles. Y otra parte también es la parte de los fees, de los abogados. También hay la posibilidad, así como Julibet y otros compañeros lo mencionaron, de que a veces la constructora los tiene o incluso yo no compré de constructora, yo compré vivienda usada. En ese caso sí, se puede también hablar con la otra persona si lo va a cubrir, pero generalmente no va a pasar eso mucho en propiedad usada. Es muy raro que el vendedor vaya a decir, sí, yo te voy a pagar mis fees y voy a pagar los tuyos también, pero al final pues viene parte de la negociación del precio. Puede ser que no te paga los fees del abogado, pero tú descuentas 20,000 en el precio, entonces como que una cosa podría compensar con la otra. Y aún así, si te toca pagar los fees del abogado, tú puedes hablar, y fue mi caso, con el abogado y tú le dices, hacemos el deal, pero on completion, significando que si no pasa el negocio, no por ti, sino porque se termine, porque pasa mucho que después de hacer las investigaciones de la propiedad, especialmente en mi caso, que es vivienda usada, tú dices, no, pues es que comprar esa casa está muy bonita, pero el techo me cuesta 200,000. De hecho, es una de las cosas más costosas para arreglar en cualquier lado y aquí no es la excepción. Entonces, si no pasa el negocio, tú no le pagas nada al abogado. Entonces, eso sería una recomendación. Trata de que tu abogado sea on completion. Si el negocio no pasa, tú no le pagas por la asesoría que ya te ha dado. Eso era como las dos aclaraciones que quería hacer. Súper, gracias, Angélica. Y ya para terminar y para cerrar, una última pregunta, Mónica. No sé si tengas la respuesta. Dice, ¿cuánto tiempo debes tener en la visa Tier 2 para que puedan aprobar un mortgage? Mira, más que tener en la visa Tier 2 es cuánto tiempo necesitas tener como mínimo para poder aplicar, y es 2 años como estando residiendo acá en el Reino Unido. Para algunos bancos son 2 años, para otros son 3 años, pero en general son 2 años. Necesitas tener una dirección, tu historial de direcciones donde estés. Lo que sí es importante es si tienes una visa Tier 2 y vas a aplicar a una hipoteca, tienes que hacerlo 6 meses antes de que se te venza la visa. Entonces tienes que estar 6 meses antes de que se termine tu visa para poder aplicar a la hipoteca. Súper. Y una última pregunta para Juan. No sé si Juan puede resolvernos esta pregunta sobre historia crediticia. ¿Cuánto tiempo debe uno mostrar que tiene historia crediticia? ¿6 meses? ¿Un año? Jamie, ¿puedes unmute a Juan, por favor? Jamie, dame un segundo porque estás en mute. Juan, tienes que aceptar que te quiten el mute. No, no sé.
Si quieres, puedes escribir la respuesta en el chat, Juan. Mira, si quieres, puedo darte como un poquito de luz en el sentido. ¿Cuánto tiempo debes demostrar que tienes historial acrediticio? Si lo mínimo que te piden son 2 años, yo diría 2 años también como mínimo demostrar cuál es tu historial acrediticio, ¿no? Lo más importante es, si cambias de dirección, siempre hay que hacer los respectivos cambios de dirección. Con tu banco, nosotros, porque somos latinos, tenemos la suerte de tener lo que llaman acá double barrel name and surname. Entonces, es súper importante que tus nombres y tus apellidos aparezcan correctamente en tu banco, en tus tarjetas de crédito y en el momento de hacer la hipoteca también en el title deed de la propiedad, en el registro, porque eso puede generarte muchísimos inconvenientes en el futuro que te van a costar dolores de cabeza y mucho dinero. Entonces, es súper importante lo del double barrel name, porque muchas veces no nos encuentran a nivel de los reportes de Experian o de las otras entidades que hacen todos los credit checks, porque a veces ponemos solamente nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Entonces, es súper importante cuando hacemos eso, registrarnos muy bien. Puedes Entonces, poner ese nombre que dijiste en inglés en el chat, por favor, porque no lo entendí. el de double barrel name and surname. Sí, por favor, Sí. en el chat, para poderlo entender. Bueno, chicos, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por participar. Creo que ha sido muy enriquecedor y creo que a la población latina le va a gustar demasiado esta información. Hemos recibido muchos correos a raíz de un blog que publicamos el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, y la idea es eso, la idea es poder compartir nuestra experiencia y contarle a toda la comunidad latina en el Reino Unido que sí es posible y sí se puede. Perfecto. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Ya Gracias a saben, todos. quédense en casa. Bye. Gracias. Chao. Chao.